Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 19 en adelante. Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. En alguna ocasión ya te hemos presentado a alguno de estos personajes, a alguno de estos colaboradores de Pablo. Hemos hablado de Trófimo y por no repetir el personaje, quiero leerte algo que Charles Spurgeon hace unos años presentó, un pequeño sermón, un pequeño escrito, que es muy ideal para aportar algo de luz a estos versículos. Estas fueron casi las últimas palabras del apóstol Pablo. Las encontramos en los versículos finales de una de las epístolas. El capítulo, este capítulo 4 de Segunda de Timoteo, nos recuerda el adiós final de un moribundo a su amigo más querido. Entre sus recuerdos de amor, vemos a Pablo recordando a Trófimo, con quien había compartido frecuentemente peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros con falsos amigos. Sin interrupción, estos peligros acompañaron a la carrera del apóstol. Dejó al buen hombre enfermo en Mileto y como Timoteo estaba en Éfeso, se encontraba a una corta jornada de él, pues no tenía necesidad de sugerirle que lo visitara. El amor de Jesús obra en los corazones de sus discípulos, trayendo ternura, unidad. El desbordamiento del alma grandiosa de nuestro Señor ha saturado a todos sus verdaderos seguidores con afecto fraternal. Como Jesús ama a Pablo, Pablo ama a Timoteo, y Timoteo, ineludiblemente, ama a Trófimo. De este amor brota una comunión de sentimientos, de tal forma que en simpatía cada uno comparte los gozos y las tristezas de los demás. Cuando un miembro se regocija, ¿qué dice la palabra? El cuerpo se regocija, el cuerpo se goza. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Trófimo está enfermo y Pablo no puede olvidarlo, aunque él mismo espera morir. En pocas semanas sabemos que Pablo moría. Tampoco quiere que Timoteo ignore ese hecho. Si lees las epístolas, en varias ocasiones, en 2 para ser más exactos, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Si Timoteo no pudiera visitar personalmente al amigo enfermo, era bueno de todas maneras que supiera de su aflicción. ¿Para qué? Para entonces poder recordarlo en sus oraciones. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Recordemos a quienes son uno con Cristo. Y especialmente llevemos en nuestros corazones a todos aquellos que son afligidos en su mente, en su cuerpo, en sus bienes. A lo mejor tú no puedes viajar para visitar a algún hermano, pero sí puedes orar por él. Hemos tenido que dejar a Trófimo en Mileto. A lo mejor has tenido que dejar a algún hermano, algún ser querido en alguna ciudad, en algún municipio, en algún pueblo. Ora por él. Cúbrele en oración. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Estas son palabras que le dice Pablo a Timoteo. Me gusta la sencillez con la que Pablo le habla a Timoteo. En todo momento siempre le está aconsejando, le está ministrando. En estos momentos le dice, oye, no te olvides tampoco de visitarme.
procura venir a verme pronto. También le está diciendo, oye, vela, ora por Trófimo, que está enfermo. ¿Cuántos hermanos y hermanas tenemos enfermos en las congregaciones, en nuestra familia? Y ahora a lo mejor por causa de la pandemia no podemos visitarlos, no podemos estar con ellos, pero sí que podemos tenerles en nuestras oraciones. Del hecho que Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo, aprendemos que es la voluntad de Dios que algunos buenos hombres no gocen de buena salud. El Señor lo permite por algo, por algún propósito. Cualquiera que haya sido la dolencia que aquejaba a Trófimo, Pablo ciertamente había podido sanarlo. Seguramente podía haber hablado con Dios, Señor, sánalo, y el Señor podía haberlo sanado. Le podía haber sanado de esa dolencia, de esa enfermedad. Pablo había levantado a Eutico de los muertos. El famoso que se quedó dormido porque Pablo empezó a compartir y se hizo tarde. Se pegó horas y horas, hasta el amanecer compartiendo, y Eutico, pues como estaba sentado al lado de una ventana, se cayó y se mató. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, resucitó a Eutico. Yo me he hecho esas preguntas y seguramente tú también. ¿Por qué el Señor hace este milagro, resucita a Eutico y luego tiene a Trófimo y a otros hermanos enfermos? No sabemos los planes de Dios, no sabemos cómo actúa Dios. Solo tenemos que someternos a su voluntad. Si Dios hubiera querido, Trófimo se habría levantado de su lecho y hubiera continuado con su ministerio en Roma. Sin embargo, esa no era la voluntad del Señor. La vid que produce buen fruto debe ser podada, y Trófimo en esos momentos debía sufrir esa enfermedad. Habían fines que debían cumplirse en su enfermedad que no podían ser alcanzados en salud. Pudo haber recibido restauración instantánea, pero bajo la dirección de Dios no le fue otorgada. Si lees, no hubo sanidad en la vida de Trófimo, pero aún así Trófimo estaba sirviendo en el ministerio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, ora, acuérdate de Trófimo. Y esto es un consejo para nosotros. Ora por los hermanos que están en debilidad, que están en pruebas, que están en aflicción, que están enfermos. Ora por ellos. Porque ellos en su tiempo levantaron ministerios. Hicieron grandes obras de evangelista. Ahora no pueden por su salud. Ora por ellos, acuérdate de ellos, tenlos presentes en tus oraciones. Con esto tenemos que cerrar esa hipótesis, ¿no? No, esta persona, si tiene esta enfermedad es porque ha pecado, ¿no? Y es posible, hay enfermedades que se producen por los excesos, ¿no? Hay personas que están recogiendo lo que sembraron cuando eran alcohólicos, cuando eran drogadictos, cuando hacían todo tipo de mal, y seguramente ha llegado enfermedad a su vida y están recogiendo un poquito lo que sembraron en esa época. Pero aquí, en este caso con Trófimo, la cosa es diferente. Esto también impide que consideremos que la aflicción es visitada a los hombres por su pecado personal. Aquí no había un pecado personal en la vida de Trófimo, la palabra de Dios no lo declara, pero era propósito de Dios que Trófimo estuviera enfermo. Muchas enfermedades han sido el resultado directo del pecado, de la intemperancia, de la perversidad. Pero aquí tenemos a un hermano aprobado, a un siervo útil, que tiene que guardar cama y es dejado en el camino por causa de una dolencia, no atribuida a él, pero permitida por Dios. Es como esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. No sabemos si la ha enviado Dios, pero lo que sabemos es que el Señor la está permitiendo por algo, por un motivo, por un propósito. Satanás probó a Job porque Dios le dio permiso. Son cosas que tenemos que analizar.
Es muy común hoy en día que los hombres tengan un espíritu duro, cruel, y atribuyan las enfermedades, inclusive la que le corresponden a los verdaderos hijos de Dios. Puede ser por alguna falta en sus hábitos de vida. ¿Cómo te gustaría a ti que fueras tratado si estás enfermo? Cuando alguien se preocupa por ti, te llena el corazón. Hay un ejemplo en la Biblia y es el de Ezequías. Ezequías, que el Señor le da 15 años más de vida. Pues los reyes de otros imperios de Babilonia se enteran que Ezequías estuvo enfermo y van a visitarle. Se preocuparon por el estado de salud de el rey Ezequías. Se preocuparon por él. Bueno, eso quiero pensar yo, que se preocuparon por su salud y no por su reinado, y no por algunos intereses políticos, ¿no? Pero cuando una persona cae enferma, tú te preocupas, ¿verdad? Cuando un ser querido cae enfermo, tú te preocupas y tú empiezas a clamar al Señor. Yo creo que aquí Pablo nos está aconsejando de orar por esos hermanos que están enfermos, los que han estado batallando, los que están luchando cada día, los que están en la carrera, orar por ellos. Hay un ejemplo también en los evangelios, la mujer sirofenicia, que su hija estaba endemoniada y en todo momento empieza a clamar a Jesús para que obre el milagro. Y Jesús hace el milagro. Por eso no te canses de buscar a Dios, no te canses de orar, no te canses de clamar por sanidad, por un ser querido, por un amigo. No podemos tener a Trófimo en un menor concepto porque está enfermo en Mileto. Es probablemente un hombre mucho mejor que cualquiera de nosotros. Sirvió con Pablo, fue colaborador de Pablo. Su enfermedad le impide trabajar al 100% en la obra. Por eso hay que honrarle y por eso Pablo le honra, se acuerda de él. Y le dice a Timoteo, no puedes ir a verle porque a lo mejor está lejos, pero acuérdate de él en sus oraciones. Hay oro en el que paga cuando es puesto en el crisol. Lleva rico fruto y ese fruto es digno de ser podado. Es un diamante de un agua tan pura que pagará con creces el trabajo del lapidario. Estas son palabras de Charles Spurgeon. Como dice Santiago, tengamos por bienaventurados a los que sufren. Y como David, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. La palabra de Dios también dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lázaro, Dorcas, Epafrodito, Trófimo, son miembros de ese grandioso ejército de enfermos a quienes el Señor ama en su enfermedad. Y para ellos fue escrita la promesa, y esta promesa también va para las personas que están enfermas. Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Pablo tuvo que dejar a Trófimo en Mileto. Pero además, si sigues leyendo en versículos anteriores, dice la palabra que Demas me ha desamparado. Amó más a este mundo, abandonó el ministerio. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. A Tíquico le envié a Éfeso. Y encima Pablo tiene a Trófimo, uno de sus colaboradores, enfermo. O sea que el ministerio estaba sufriendo revés, pero había hermanos fieles que permanecían fieles a Dios en todo momento, y el Señor hacía la obra, hacía los milagros, sanaba, el evangelio se seguía extendiendo. Mientras Demas desamparaba a Pablo, abandonaba a los hermanos, Tito está en Dalmacia, predicando. Lucas está acompañando a Pablo. Tíquico está sirviendo en Éfeso. Luego Pablo tiene unas palabras también de honra a Juan Marcos, que había abandonado pero volvió.
Dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Esto también lo hemos presentado en el espacio Aprendiendo de. Ni siquiera por causa de Pablo Trófimo puede ser sanado. Pablo es consciente y dice, oye, déjalo ahí. Está enfermo. Acuérdate de él. Y este es el mensaje. Que nos acordemos de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos que están batallando día a día, pero están enfermos, tienen poca salud. Acuérdate de ellos, hónralos, tenlos en tus oraciones. Pablo no abandonó a Trófimo, sino que lo dejó porque estaba enfermo. No estaba al 100% para cumplir el ministerio. Otro seguramente iba a hacer esa función. Y entre nosotros tenemos a personas ya mayores que están enfermas y que no pueden hacer un trabajo que tú y yo podemos hacer. Por eso Pablo nos aconseja y aconseja a Timoteo que ore por él, que lo tenga en sus oraciones. La enfermedad espiritual, como dice Spurgeon, es un penoso estorbo, pero la enfermedad corporal no debe retener al huésped. Si no podemos predicar, podemos orar. Si una obra está fuera de nuestro alcance, podemos intentar otra. Y si no podemos hacer nada, nuestra incapacidad debe servir como un llamado a los siervos vigorosos para que trabajen más. Trófimo está enfermo, pero había otros hermanos que ayudaban a Pablo, que ayudaban a Timoteo, que ayudaban en el ministerio. ¿Trófimo está enfermo? No es problema. Timoteo trabaja con mayor energía, trabaja más fuerte. Trófimo no puede apoyar al apóstol. Entonces, Timoteo, sé más diligente en venir antes del invierno. Procura venir a verme pronto. La falta de servicio de un hombre puede producir 10 veces más resultados en otros que son los levantados y son esas personas que hacen un esfuerzo extra. Trófimo enfermo. Timoteo, es hora de ponerte las botas. Es hora de ceñirte el cinto, prepárate porque vas a trabajar. Vas a hacer un trabajo extra. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, oye, tienes que hacer este trabajo, pero no vas a poder contar con esta persona porque está enferma, porque no ha podido venir? Trabajo extra. Hazlo con más energía. Pide dirección al Señor. Pero sobre todo el mensaje que queremos transmitir con este pasaje es que no te olvides de los hermanos que han estado luchando, batallando cada día y ahora no lo pueden hacer como antes porque están enfermos. Ora por ellos. Al igual que oras por muchas cosas, ora por seres queridos, por hermanos y hermanas que están enfermos, que están enfermos en el ministerio, en la congregación. Ora por ellos, ten un tiempo para ellos. Y quién sabe, a lo mejor el Señor hace su voluntad y los sana. Y si no, prepárate para trabajar con más energía.